Dios les bendiga, amados hermanos de la Iglesia León de Judá. Pongámonos de pie esta mañana y quiero leerles el Salmo 16, verso 11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Que en esta mañana, hermanos, experimentemos ese gozo de parte de Dios y esas delicias que hay en su mesa. Hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, la tengo para gozarme delante de Él. Oraré, cantaré, gritaré, danzaré, aleluya, amén, soy de Él, yo sé. Hay libertad para gozarme delante de Él. Hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, la tengo para gozarme delante de Él. Oraré, cantaré, gritaré, danzaré, aleluya, amén, soy de Él, yo sé. Hay libertad para gozarme delante de Él. Él reserva la victoria para el justo, Él da gracia para salir a pelear. Si oramos, el Señor prevalecerá, Jehová es nuestro capitán. Él reserva la victoria para el justo, Él da gracia para salir a pelear. Si oramos, el Señor prevalecerá, Jehová es nuestro capitán. Soy Jehová de toda carne, el Dios. No hay nada, no hay nada difícil para mí. No hay nada, no hay nada difícil para mí. No hay nada, no hay nada difícil para mí. Jehová de toda carne, el Dios. No hay nada, no hay nada difícil para mí. No hay nada, no hay nada difícil para mí. No hay nada, no hay nada difícil para mí. Mi corazón se fortalece en ti, y tu misericordia diario cantaré. Te daré mi alabanza con gozo, mi corazón se fortalece en ti. Mi corazón se fortalece en ti, y tu misericordia diario cantaré. Te daré mi alabanza con gozo, mi corazón se fortalece en ti. Sí, Señor, tú eres esa fuente de vida, Señor. Tú eres esa fuente de fortaleza, Señor. Tú eres, Señor, el que te manifiestas en medio de la nada, oh Rey. Por eso tu nombre es el Shaddai, el Dios todopoderoso eres tu Señor. Es tu nombre, el Dios todopoderoso. Te exaltamos, Rey, te exaltamos en esta hora, Señor. Digno eres de recibir el honor, porque no hay nada difícil para ti, oh Rey, porque no hay nada imposible, Señor. Oh, el Dios de toda carne eres tú. Por eso te exaltamos, Rey. Oh, te adoramos, Señor.
Cristo apartóme del mundo y por siempre mi alma le di. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirá. Y moraré en la casa de Dios por siempre y comeré de la mesa de Jehová. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirá. Jesús, mi alma triste conforta, nuevas fuerzas a diario tendré. Su fuente de paz no se agota y en su hogar celestial moraré. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirá. Y moraré en la casa de Dios por siempre y comeré de la mesa de Jehová. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Si ando en el valle de sombra, va conmigo mi buen Salvador. Si tú quieres que Él te proteja, hoy recibe su gracia y amor. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán.
siempre y comeré de la mesa de Jehová. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirá. Sí, Señor. Oh, en tu mesa, Señor, ay, Señor, abundancia, Señor. En tu mesa, Señor, hay delicias, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Oh, Señor. En tu presencia, Señor, hay abundancia de paz, Señor. Oh, Señor, que hoy, Señor, recibamos esa gracia de poder comer de tu mesa, Señor. Y que tengamos la humildad necesaria, Señor. Oh Dios, de pedir, Señor, aunque sea una migaja, Señor, pero que algo de tu mesa, Señor, podamos comer hoy, Señor. Oh, gracias te damos, Señor. Gracias, Jesucristo, por acercarnos tu mesa, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Oh, sí, Señor. Y moraré en la casa de Dios por siempre y comeré de la mesa de Jehová. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirá. Gracias, Señor. Gracias por tu mesa, Señor, que es, Señor, una delicia, Señor. Gracias, Señor. Gracias por acercarla, Señor. Oh, Señor, que la apreciemos y que la amemos, Señor. Gracias, Jesucristo. Oh, Señor, gracias. Aleluya, Señor. Amén, Señor. Amén. Que el Señor despierte en esta hora una hambre y una sed por su presencia, por su mesa. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Es un verdadero gozo poder llegar a sus hogares nuevamente para compartir siempre unos pensamientos de la palabra de Dios. El Señor es fiel y Él ha prometido no dejarnos siempre que nosotros lo busquemos a Él con todo nuestro corazón. Él va a estar ahí, ¿sí? Y Él no va a abandonarnos. Dice su palabra: al corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor, no lo desprecia. Así que no debemos dudar del amor de Dios para con nosotros, hacia nosotros. Alguien dijo:
muy acertadamente, la cruz de Cristo es la prueba suprema del amor de Dios. Su sacrificio en la cruz del Calvario. Romanos en el capítulo 5 y verso 8 leemos así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, este mensaje es un mensaje de esperanza y tiene que ver con nuestro amor por la presencia de Dios. Para aquellos que sienten que han perdido la comunión con Dios, tal vez, con la iglesia, más ahora que no nos estamos reuniendo, ¿sí? Este tiempo yo sé que para algunos ha sido difícil y anheláramos estar reunidos, pero no es posible. Seguiremos de esta manera, pero si alguien sintiera que su comunión con Dios se ha ido debilitando, se ha ido cayendo, hoy es el día para que clames delante de Él. Haz volver el arca de tu gloria, Señor, de tu presencia a mi vida. Dios ama la comunión con su pueblo, con sus hijos, pero es lamentable que a veces Él tiene que retirarse, alejarse, como veíamos, a causa del pecado que hay en nosotros y la falta de arrepentimiento. La falta de arrepentimiento. Si tú sientes que el Señor se ha retirado de tu vida, solo necesitas humillarte y clamar de corazón: Señor, no te vayas de mi vida. Señor, vuélvete. Te necesito, Señor. Y yo te aseguro que Él va a oír tu clamor. Dile: haz volver el arca de tu presencia, Señor, a mi vida, a mi hogar, Señor. El pueblo de Dios, en el tiempo de el profeta Samuel, habíamos mencionado algo, y del sacerdote Elí, les fue arrebatada el arca del pacto por los filisteos, y el Señor tuvo que retirarse, abandonarlos, aunque ya de tiempo atrás ellos habían perdido la presencia de Dios, nuevamente a causa de su pecado sin arrepentimiento. Pero nuestro Señor es tan humilde, hermanos, que Él mismo sigue tocando la puerta de nuestro corazón para ver si alguno oye su voz y le quiere abrir la puerta de su corazón con arrepentimiento. Desde ese tiempo que el arca de la presencia de Dios les fue quitada al pueblo de Israel, en el tiempo del sacerdote Elí, la comunión con Dios se rompió también. Y vivieron un tiempo largo sin esa comunión, hasta que Dios puso en el corazón de un hombre la necesidad apremiante. Fíjense, hermanos, en el corazón de un hombre, la necesidad apremiante de la presencia de Dios, de la comunión con Dios, y por lo tanto de traer el arca de regreso a su casa. Este debiera ser el anhelo en el corazón de cada padre y cada madre, que la presencia de Dios esté en nuestras vidas y esté en nuestros hogares. El propósito es que Dios nos ayude para que reflexionemos un poco si la presencia de Dios está ahí en nuestro hogar, está ahí en nuestras vidas, o ya no está con nosotros. Pero hoy es el día para clamar y pedirle y humillarnos delante de Dios. Este hombre que anhelaba esa presencia era aquel pastorcito de Belén que conocía muy bien la presencia del Señor, el amor de Dios, desde que él estaba en los campos de Belén cuidando de su rebaño, ahí con su instrumento, ministrando al Señor, amando su presencia, ejercitándose cada día en la comunión con Dios. Algo que necesitamos nosotros, hermanos, hoy en día. En el Salmo 132, versos 3 al 5, leemos de la siguiente manera: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Qué clamor el del salmista y qué determinación.
lo que está él diciéndonos realmente: no quiero ir a dormir sin antes no he tenido un encuentro con mi Dios. Pero miren, para los que sufren de insomnio, aquí hay una buena receta. Alguien dijo: si sufres de insomnio, no te pongas a contar ovejas, mejor habla con el buen pastor, ponte a hablar con él, ¿sí? Es cierto que hay otros afortunados que apenas ponen la cabeza en la almohada y ya están roncando, ¿sí? Los varones. Pero desafortunadamente no tienen el mismo anhelo ni el mismo deseo del salmista. No me voy a dormir, Señor, hasta que tenga comunión con mi Dios. Eso es lo que nos está diciendo realmente, y ese debiera ser un propósito nuestro para poder mantener esa comunión con nuestro Señor, esa comunión con su presencia preciosa. En el verso 6, más adelante de este mismo Salmo 132, leemos: he aquí en Éfrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Y se refiere a la presencia de Dios. David la conocía, y esa misma presencia es la que ahora él quiere tener con su Dios. Que Dios nos ayude cada día antes de ir a descansar. Es lo que expresa el salmista: no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que no encuentre lugar para mi Dios, para el fuerte de Jacob, y ese lugar es nuestro corazón. Todo empezó por un clamor, por una necesidad en el corazón de David, del dulce cantor de Israel, un hombre que amaba la presencia de Dios, un hombre que pasaba tiempo en comunión con Dios desde que era un joven pastorcito, ahí mientras cuidaba de su rebaño en los campos de Belén. Ahí él tenía comunión con el Dios de sus padres, con el Dios de Israel. Y ahora, hermanos, que él es rey en Israel, se propone a traer el arca. Él, ahora en su corazón está el deseo para traer el arca que se había perdido hacía mucho tiempo, desde el tiempo del sacerdote Elí, a causa del pecado del pueblo. Ahora que es el rey de Israel, lo primero que está en su corazón es traer el arca de Jehová de regreso. ¿Por qué? Porque él amaba la presencia. Era difícil vivir sin la comunión con Dios, sin la presencia de Dios en su vida, y la anhelaba. Hermanos, ¿cuánto necesitamos nosotros tener ese amor por la presencia de Dios, ese ardor en nuestro corazón por buscar al Señor, cuando Él está ahí con nosotros, invitándonos, tocando a la puerta, que estemos prestos para responderle y decirle: sí, Señor, yo también anhelo estar contigo y pasar un tiempo en comunión? Ese era el corazón de David. En Primera de Crónicas, el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 13 y el verso 3, leemos de la siguiente manera. Ahí está él ya expresando su corazón: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Fíjense, desde el tiempo de Saúl pasaron muchos años, pasaron mucho tiempo. Este era un buen principio, hermanos, un buen deseo, algo que le agradó al Señor, algo que era agradable a sus oídos, el que alguien tuviera ese amor por su presencia. Repito, todos debemos tener ese amor por la presencia de Dios, porque eso lo es todo. En el capítulo 13 de este mismo libro de Primera de Crónicas, en el verso 6 leemos lo siguiente: él se fue, actuó, no solamente era un deseo. A veces las cosas se quedan solamente en un buen deseo, pero David puso manos a la obra. Y dice en el verso 6 de este capítulo 13: y subió David con todo Israel a Baalá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Miren, él puso manos a la obra.
Pero hermanos, cuidado. En su afán de traer el arca, en este primer intento falla. Y su falla consistió en no consultar a Jehová para saber la forma como debía de hacerlo. Era tanto su entusiasmo, era tanto su deseo que pasó por alto algo muy importante. David cometió un error, hermanos, que a menudo podemos cometer nosotros, la mayoría a veces, y es dar por sentado las cosas. Y hacemos al Señor a un lado, en nuestros planes, en nuestros proyectos, en nuestras decisiones. Lo hacemos a un lado, cuando es tan importante consultar a Jehová, aun cuando nuestros propósitos son buenos. Así, aun cuando sean buenos, siempre debemos consultar a nuestro Dios. Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6 nos dice de la siguiente manera: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El verso 6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Miren, hermanos, qué bendición y qué forma de expresarlo. Nosotros podemos caminar rectamente, nosotros podemos mantenernos en el camino de la verdad si consultamos, si tomamos en cuenta a nuestro Dios. No te apoyes en tu propia prudencia, ¿sí? Mejor reconócelo. Reconoce que necesitamos buscar al Señor, necesitamos su presencia para ir cada día por el camino correcto. De otra manera, fallaremos. De otra manera estamos en peligro, inclusive de abandonar el camino de la verdad, el camino correcto. Él enderezará tus veredas, dice. Y es lo que el Señor quiere hacer. Debemos aprender, hermanos, con urgencia a depender de Dios en todos nuestros asuntos. Sean muy fáciles o por trillados que parezca el asunto, que digamos ya sé lo que tengo que hacer, nunca debemos pensar que no necesitamos del consejo de Dios. Por eso aquí nos recomienda: reconócelo en todos tus caminos. En el Salmo 37 y verso 5 leemos también: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Miren, hermanos, debemos permitir que el Señor guíe nuestros pasos cada día. Debemos buscar su dirección, debemos pedir el consejo en todos nuestros asuntos. Lo que nos pide el Señor es muy sencillo, y si lo hacemos, todo nos irá bien, todo saldrá bien. El ejemplo que nos deja aquí David, este hombre precioso con un corazón que amaba al Señor, pero pasó por alto algo muy importante, algo que no debemos pasar por alto nosotros, ¿sí? Su intención era buena. Su intención era sincera de traer el arca de Jehová, la presencia de Dios, a su casa. Y repito, ese es un deseo que todos debiéramos tener, todo padre debiera tener. Pero aún con nuestros buenos deseos, si no consultamos a Dios, si no buscamos la dirección de Dios, si no pedimos el consejo de Dios, las cosas van a salir mal y traer muerte espiritual. Y también física al campamento, como en este caso, que muere Usa, uno de los que iban portando el arca. En este primer intento, David había convocado una multitud, gente escogida. Sí, no sabemos bajo qué parámetros los seleccionó, no lo dice, pero sí dice que eran todos los escogidos de Israel, 30,000. Miren, en el capítulo 6 y verso 1. Todos los escogidos de Israel, 30,000. Llevaba una gran multitud. A veces pensamos que donde hay una multitud está la bendición, pero a veces no es así, hermanos. Muchas veces las multitudes no tienen la razón, ¿sí? A veces eran grupos pequeños. Pero no sabemos por qué David lo hizo así, por qué pensó en convocar toda esta multitud para trasladar el arca. Tal vez era parte de su entusiasmo, pero esta vez, con todo y la multitud,
en su primer intento fue un fracaso. Solo hubo muerte. Este fracaso, hermanos, en su primer intento fue un golpe muy duro para David. Pues al principio tal vez no lo entendió, pero corrigió a tiempo. Después de cometer el error, corrigió el rumbo, buscó la dirección de Dios y después todo fue una bendición. Qué diferente cuando buscamos la dirección de Dios, cuando buscamos la guianza de Dios sobre cualquier asunto en nuestra vida, mucho más tratándose de nuestra comunión con Él y de nuestra relación con Él. En el libro 2 de Samuel, en el capítulo 6 y verso 9, leemos de la siguiente manera: y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Cómo ha de venir? Miren, hermanos, su deseo seguía intacto a pesar de su error. Al corregir, él sigue con ese deseo, con ese anhelo profundo. Ahora el temor de Jehová estaba en su corazón y ese temor lo hizo buscar la dirección de Dios. Es lo que necesitamos en nuestras vidas, hermanos. Pedir al Señor que el temor de Jehová esté en nuestras vidas, que el temor de Jehová esté en nuestras familias. El temor de Jehová siempre nos va a hacer actuar con prudencia, con mucha prudencia y con la dirección del Señor sobre nuestros asuntos. Es importante. El clamor y el deseo de David seguía siendo el mismo, aún en medio de sus errores. Cuando murió Usa, aunque esto le trajo mucho dolor y tristeza, pero aún así David seguía anhelando la presencia de Dios, seguía anhelando la comunión con su Dios. Hermanos, los errores no nos van a descalificar. A veces los cometemos desafortunadamente y queremos cada vez cometer menos errores, pero no nos van a descalificar. Lo que sí nos puede descalificar es lo que hagamos después de cometido el error, ¿sí? David se humilló y buscó al Señor. Era lo que tenía que hacer. No se rindió. Al contrario, él ahora arrepentido y con más ganas que nunca y con dolor en su corazón por lo que había sucedido, él quiere nuevamente intentar traer el arca de la presencia de Dios a su casa. Seguía habiendo un vacío en la vida, en su vida. Y ese vacío, hermanos, lo produce la falta de la presencia de Dios en nuestras vidas. Se produce un vacío en nuestros hogares y un vacío que solo la presencia de Dios puede llenar. A veces buscamos llenar ese vacío con entretenimiento, con muchas otras cosas, pero no hay otra cosa que lo pueda llenar, sino solamente la presencia de Dios, el arca de la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestros hogares. Por eso el clamor: haz volver, Señor, el arca de tu gloria, Padre. Si hay ese vacío en tu vida, solo clama al Señor. Quiero ver con ustedes unos versos del Salmo 84. Algunos comentaristas dicen que bien se le podía llamar la perla de los salmos. No sabemos quién lo escribió, solo dice que es para los hijos de Coré. Pero algunos comentaristas creen que este salmo exhala el perfume davídico en su clamor por los atrios de Jehová. David era conocido, hermanos, por su anhelo, por su clamor por la presencia de Dios. Algo que quisiéramos tener nosotros también, ese clamor y ese anhelo por los atrios de Jehová, por la presencia de Jehová. Por eso piensan que Él es quien lo escribió, que Él es el autor también de este salmo, aunque no lo dice ahí en la Escritura. David era un hombre que amaba verdaderamente la presencia de Dios. Él conocía la presencia de Dios. En el verso 1 de este Salmo 84 empieza diciendo: cuán amables son tus moradas, oh Jehová, cuán amables son tus moradas. Sus moradas son un símbolo de su amor
el santuario, el lugar de su presencia, la casa de Dios. Y hermanos, nosotros somos esas moradas. Y somos quienes debemos manifestar esa amabilidad, que no es otra cosa que el amor de Dios. Y somos quienes nos reunimos en los atrios de Jehová, en su tabernáculo. En Primera de Corintios, la carta a los Corintios, la primera carta, en el capítulo 3 y verso 16, escribe Pablo así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos esas moradas que menciona el salmista, esas moradas llenas del amor de Dios. Así es como el Señor quiere que estemos, llenos de su amor. Y son estas moradas con las que David anhela tener comunión, compañerismo, ahí en los atrios de Jehová. Dice el verso 2 de este Salmo 84, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Miren, hermanos, estas frases necesitamos verlas detenidamente, reflexionar en ellas. Es un anhelo de su corazón, pero un anhelo ardiente, ¿sí? Ardiente con todo su corazón. Él lo desea. Está expresando su deseo tan profundo por la casa de Jehová. Llora, hermanos, suspira y ruega por obtener ese privilegio de estar en los atrios de Jehová. Miren, hermanos, fuera de las circunstancias que estamos viviendo ahorita, en las que no nos podemos reunir y congregar en un templo, pero qué testimonio más precioso y qué gran mensaje le damos al Señor cuando toda la familia, los domingos, con un gozo, con ánimo, con entusiasmo, los domingos por la mañana se dirigen al templo para tener comunión con el cuerpo de Cristo, con su iglesia, ¿sí? ¿Qué testimonio le damos? Amén. Ahorita todos lo estamos anhelando, ¿sí? Ahorita todos lo deseamos porque no hemos podido reunirnos, pero qué pena, hermanos, que algunos creyentes haya que rogarles, arrastrarlos para ir a la iglesia, para reunirse, para adorar al Señor, mientras que el salmista clama por estar en los atrios de Jehová, en su templo. Solo alguien que ama su presencia verdaderamente. Por alguna razón que ignoramos, David en este momento no estaba en los atrios de Jehová. Él no tenía esa facilidad, no podía estar ahí. Probablemente en alguna de sus huidas, tratando de escapar del acecho de Saúl, tal vez se encontraba en alguna cueva por ahí, pero extrañaba el amor de sus moradas, la comunión, extrañaba esa comunión con los santos, ahí donde está la presencia del Señor. Como leemos en ese salmo precioso también de él, el Salmo 133. En el verso 1 dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Miren nada más, hermanos, lo sabemos de memoria, nosotros lo hemos leído muchas veces, pero ¿habremos saboreado esa delicia? ¿La estaremos saboreando esa delicia? Dice que es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Esta palabra nos habla también en el original de unidad, unidos, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna, dice el salmista. David siempre apreció y amó la comunión con los santos. Por eso escribe: cuán amables son tus moradas. Y aquí en este Salmo 133, donde nos dice: mirad, fíjense, como si estuviera diciendo: no dejen de verlo. Es algo digno de admirar, la delicia que es la comunión con Dios y con sus santos. David siempre vio algo delicioso en la comunión con Dios y con los santos. Una iglesia unida, hermanos, en armonía, siempre será una fuente de bendición y de gozo para todo creyente. Estos dos salmos preciosos, el 132 y el 133, contienen el anhelo piadoso de un corazón que aprecia y anhela la presencia de Dios.
la santidad y la belleza de su gloria y la comunión con los santos, sus moradas amables. Eso es lo que el Señor quiere poner en nosotros, ese sentir, hermanos. Pero es un tiempo para analizar: ¿será que la presencia de Dios está conmigo, está en mi hogar? O tal vez ya no está y yo no me he dado cuenta. Es un tiempo para reflexionar. Si tenemos ese anhelo, ese deseo, hoy el Señor puede dártelo si no lo tienes. Los cristianos, con este anhelo ardiente de estar con las moradas del Señor, en su tabernáculo, superan, vencen todos los obstáculos, todas las dificultades que les impidan y que les impiden a otros el asistir a las reuniones con los santos. Los que lo anhelan verdaderamente superan todo eso. Ciertamente, repito, ahora no nos estamos reuniendo, pero creo que todos debemos tener ese anhelo ardiente por reunirnos. Pero podemos ser fieles por el momento, es ser fieles con lo que estamos haciendo como iglesia, con las actividades que estamos llevando a cabo como iglesia por estos medios. Por ejemplo, esta reunión de los domingos, hermanos, que a mí me da gozo saber que algunos hermanos se preparan como si fueran a salir a la iglesia. Se prepara toda la familia para estar en el servicio a través de estos medios, ¿sí? Y qué bueno, es una muestra de su anhelo por la presencia de Dios. Las reflexiones también que estamos escuchando, que seamos fieles en ello. Las reuniones en hogar que estamos teniendo ahora por estos medios también, que seamos fieles. Los animo, hermanos, a ser fieles y constantes en esto que es también la comunión con Dios y con su cuerpo, con sus moradas. Que el Señor nos encuentre hoy mismo con este deseo ardiente del salmista por la presencia de Dios, por la comunión con los santos, con sus moradas amorosas, amables. Hermanos, es algo precioso saber que tenemos un Padre amoroso en el cielo que anhela la comunión con sus hijos. Pero qué tan grande o pequeño es el anhelo nuestro por estar en los atrios de Jehová. Tal vez algunos han perdido la comunión y se han olvidado de la presencia de Dios en sus vidas, en sus hogares. Hoy es el tiempo para clamar: Señor, haz volver el arca de tu presencia a mi vida, Señor, a mi hogar, a mi familia, Señor. Hoy es el tiempo de clamar. Si has cometido errores, los errores no te van a descalificar, pero sí lo que hagamos después de cometido el error. Podemos volver a nuestro Dios y humillarnos y decirle: Señor, perdóname, Señor. Quiero hacerlo de la manera correcta. Quiero buscar tu rostro. Quiero buscarte a ti. David cometió un error al no consultar a Jehová, pero corrigió inmediatamente. Se humilló y corrigió y se arrepintió, y el Señor fue con él. No debemos dar por sentado las cosas, hermanos. A veces hacemos a un lado al Señor pensando que ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero que Dios nos libre, porque ese es un error que podemos cometer. No sabemos lo que el Señor quiere y cómo Él quiere que lo hagamos. Que Dios nos ayude para que podamos nosotros buscar siempre la guianza y la dirección del Señor, como dice Proverbios capítulo 3, en los versos 5 y 6 que leímos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Por muy fácil que sea el asunto, hermanos, o por muy trillado que parezca, que podamos pensar: ya sé qué hacer, ya sé cómo hacerlo, lo he hecho otras veces. No, hermanos, nunca debemos pensar que no necesitamos el consejo de Dios. Siempre lo necesitaremos. Reconócelo en todos tus caminos. Dice el Salmo 37 en el verso 5: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Es fácil, hermanos, es sencillo. Vamos a buscar al Señor.
Vamos a poner en Él cualquier asunto nuestro, vamos a confiar en Él y Él hará, hermanos. Necesitamos confiar en Él. Debemos permitir que Dios guíe nuestros pasos cada día, buscando su dirección en todos nuestros asuntos. Él nos pide algo muy sencillo y si lo hacemos, todo saldrá bien, hermanos. ¿Has perdido la comunión con tu Dios? ¿Has perdido esa comunión, esa relación con Él? ¿Hay desánimo en tu vida? Dile hoy mismo: Señor, haz volver el arca de tu presencia a mi vida. Haz volver esa arca. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por estas familias. Gracias, Señor, por aquellos en quienes tú pones en su corazón buscarte, y aún en los que no han sentido ese deseo. Ponlo tú, por favor, ayúdalos, Señor, para que busquemos tu rostro, para que busquemos la comunión contigo, Señor. Y si alguien se ha apartado del camino, si alguien siente que esa comunión se ha roto, Señor, que el arca ya no está, el arca de tu presencia, dale la gracia hoy mismo para que el clamor brote de un corazón sincero. Señor, haz volver el arca de tu presencia a mi vida, Señor, a mi hogar, a mi familia. Hazlo, Señor, por amor a tu nombre. Oh Salvador, te agradecemos, Señor. Agradecemos tu humildad, Señor, que constantemente estás llamándonos, constantemente estás invitándonos a esa comunión, Señor, y queremos responderte, Salvador. Hazlo, por favor, en cada vida. Te lo suplicamos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Salvador. Amén. Amén. Queremos cantar un coro, hermanos, y pueden seguir buscando al Señor mientras cantamos este coro. Estos coros son una oración, son un clamor del corazón. Clama al Señor y dile: haz volver tu arca, tu presencia a mi vida, Señor. Díselo al Señor. Haz volver el arca de tu gloria, haz volver el arca de tu gloria, y la gloria del Señor llenará nuestro ser. Haz volver el arca de tu gloria, haz volver el arca de tu gloria, y la gloria del Señor llenará nuestro ser. Oh Señor, anhelo tu presencia. Mi corazón se extiende a ti. Y en tu gran misericordia desciende y visítame.
cielo sobre mí y nunca el mismo seré. Señor, escucha el clamor del corazón necesitado en esta hora, Señor. Escucha el clamor de aquel que anhela la comunión contigo, Señor, de aquel que anhela renovar esa comunión, renovar, Señor, esa relación contigo, Señor. Por favor, escucha ese clamor, Señor, y que hoy sea el día, Señor, de esa renovación, Padre, el día, Señor, para volver a tener esa comunión contigo. Solamente en ti, Señor, encontramos la vida, solamente en ti encontramos, Señor, la verdad, el camino correcto, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia extendida todos los días, Señor, para todo aquel que quiera. Gracias, Señor. Yo te ruego que por favor bendigas cada hogar en esta hora, bendigas cada familia, Señor, a los miembros de cada familia. Derrama de tu gracia y bendícelos, Señor, y atráelos para buscarte de una manera nueva y fresca, Señor. Por favor, Salvador, te lo suplicamos, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Salvador. Gracias, Señor. Amén. 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 Que Dios los bendiga, hermanos, y si desean seguir buscando al Señor ahí como familia o en individual, háganlo. El Señor está tocando los corazones. Que Dios los bendiga y que la paz de Dios quede con ustedes.